Unidad temática número 7. El discurso legal. Contenidos. 1. La estructura del discurso legal. 2. La persuasión. Para identificar la estructura del discurso legal, es necesario comprender que nos encontramos en una etapa procedimental que puede variar de proceso a proceso, es decir, que dependiendo de la causa o litigio del que se trate, puede tener sus propias características. Sin embargo, de todo, y de esas diferencias que por supuesto van a ser estudiadas en las materias específicas que van a especializarlos en algún tipo de rama del derecho, nos encontramos con que el discurso legal por sí mismo tiene la finalidad de presentar de un modo sistemático y persuasivo la resolución que debiera resultar del litigio procesal legal. El discurso legal, entendido también como un alegato, puede ser concebido de diferentes maneras. Sin embargo, para fines de nuestra materia, vamos a identificar los elementos, los componentes que hacen a la estructura de un discurso legal general que puede comprender a diferentes ramas de especialización jurídica. Normalmente, un discurso legal va a iniciar con un planteamiento del conflicto jurídico, es decir, un momento en el que el abogado presenta los motivos que han dado inicio a la solicitud de amparo legal, explicando por supuesto el problema jurídico, contando los hechos o acciones que motivaron el caso. Va a tener dentro de su interrelación normativa el objeto que requiere ser probado, la petición específica del cliente, los sujetos que se ven involucrados y la relación de derechos atentados o de las obligaciones exigidas. Como abogados, se pueden presentar preguntas derivadas de esta relación, cuidando de que ellas resulten siempre coherentes con la estrategia legal. En el momento en que el abogado está planteando lo que significa precisamente los motivos que han realizado las partes para llegar a enfrentarse en un litigio jurídico procesal, nos encontramos con una narración, es decir, el abogado básicamente va a contar los hechos desde la perspectiva de su cliente. Esta narración debe ser perfecta, es decir, debe entenderse en toda regla. No será posible que un abogado plantee el conflicto jurídico mostrando dudas o de pronto manipulando la verdad. Los hechos se mostrarán desde una óptica evidentemente parcial hacia un cliente, sin embargo, no por ello deberán alejarse de la verdad. Parte también de esta estructura es la reconstrucción fáctica. Se deben relacionar las pruebas aportadas en relación al conflicto jurídico que requiere análisis por parte del juez, poniendo en relevancia los aportes que se han brindado y resaltando en ello los argumentos vertidos. Se procurará identificar las falencias de los elementos probatorios aportados por la parte contraria. La reconstrucción fáctica va a incluir ya contemplar los datos probatorios que se hubiesen presentado, tanto los propios que se hayan mostrado en el proceso legal como los ajenos, es decir, los de la otra parte. Como estamos en una etapa de alegatos, el proceso ya se encuentra en etapa avanzada y ya estamos simplemente esperando lo que viene a ser la última etapa procedimental. Entonces, las pruebas son por demás de conocimiento de las partes. Si no ponemos especial atención en ellas, seguramente nuestro argumento podrá quedar flojo o cojo, en tanto que podríamos aprovechar esta instancia para poder observar falencias que en su momento hubiesen tenido las pruebas que hubiese presentado la otra parte. El análisis jurídico es quizás el corazón de lo que significa la estructura del discurso legal, porque no olvidemos jamás que un argumento jurídico se basa precisamente en la normativa vigente. Por ende, expuesta a la fuerza probatoria presentada, corresponde fundamentar en derecho la pretensión que se persigue. Se interpretan aquí principalmente las normas positivas que tengan relación con el conflicto jurídico. Sin embargo, también son relevantes los aportes de la jurisprudencia, la doctrina del derecho y las normas internacionales. Al enlazar los hechos planteados, las pruebas presentadas con la normativa jurídica, estamos nosotros aportando a que el juez tenga una base sólida en su decisión para dar cumplimiento a una norma vigente, por ende exigible.
El cierre o alegato es la parte culminante de lo que es este discurso legal. El abogado expresa su petición concreta, la que por supuesto será resultado lógico de las pruebas aportadas y de la norma que ampara o tutela el pedido legal. En este cierre o alegato vamos a centralizar de un modo muy resumido lo que estamos solicitando, de pronto una defensa o quizás ratificar nuestro ataque en pos de que la protección legal que estamos implorando se nos conceda a favor nuestro. Para lograrlo, en todas estas etapas, nos vamos a encontrar con un factor común, la persuasión. La persuasión, conocida también como argumentum fides, es un recurso que ya existe para la defensa de argumentos desde los tiempos de la antigua Grecia. En el caso jurídico, es relevante aclarar que esta persuasión debe, necesariamente, estar amparada en derecho, siendo esta y no otra la razón principal de que sea válida. El abogado, en otras palabras, persuade siempre fundado en una norma jurídica. No sirve la solamente persuasión que puede interpretarse como una forma de tratar de conseguir el favor de un tribunal sin fundarse en derecho. Debe necesariamente existir una norma que nos vaya a respaldar.